Bien, como les había mencionado y como les subí la semana pasada, el día viernes, la presentación de mezclas asfálticas, vamos a comenzar con este tema. Lo vamos a ir viendo en algunas clases. Hemos estudiado el asfalto, los tipos de asfalto, cuáles son sus características, cómo se lo clasifica, cuáles son los ensayos típicos, cómo se los aditiva, cómo envejecen y qué inconvenientes tiene. Ahora, la aplicación que le vamos a dar ese asfalto es para la elaboración de mezclas asfálticas, donde hemos mencionado algunas características del pavimento, vamos a recordar algunas de ellas y vamos a introducir algunos conceptos nuevos. Básicamente las mezclas asfálticas es la capa superficial o la última capa que se observa dentro de la estructura del pavimento, debe reunir dos características, las características estructurales y las características superficiales. Las características estructurales, como lo está diciendo la palabra, es lo pendiente a todas las cuestiones relacionadas con tensiones y deformaciones que generan las solicitaciones a las cuales está sometido. Y por otro lado, lo que es superficial, también lo he mencionado, lo que es tendiente a la comodidad, seguridad, la impermeabilización. Muchas veces, digamos, lograr una mejor performance en una de las características respecto de la otra significa que puede estar en detrimento o forma perjudicial con respecto a una de ellas. Es decir, para lograr algo mejor estructural puede que lo superficial se vea disminuido o viceversa. Esta situación no es siempre así, pero puede darse. En aquellas situaciones donde se da, lo que es conveniente es separar en dos tipos, en dos mezclas, y cada una de ellas con el aporte que le corresponda. Entonces, podremos llegar a tener, acá dice subrasante, pero podemos tener una base, luego colocamos una capa asfáltica que dote de las características estructurales, y luego una última capa más pequeña y delgada que dote de las características superficiales que estamos deseando, ¿sí? Las características funcionales. Bueno, esto es a los efectos de comprender que muchas veces, o en función de la necesidad, se puede separar en dos capas las mezclas asfálticas de acuerdo a lo que se esté buscando. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué es entonces la mezcla asfáltica? Bueno, la mezcla asfáltica es la combinación de los agregados que son inertes con un ligante asfáltico, de manera que todos queden recubiertos con una película asfáltica, y eso se realiza en una planta asfáltica que luego es transportada mediante camiones, esto ya vimos un esquemita también, a la obra. La mezcla asfáltica, allí tienen, vamos a ver otra foto más adelante, pero allí tienen una foto de un aspecto, obviamente que esta mezcla asfáltica está suelta, no está compactada, esto se logra moviéndola, una vez que salió de la planta, está con temperatura, moviéndola para que se seque en forma disgregada. Siempre doy el ejemplo del praliné, digamos que si lo vamos moviendo no se queda aglutinado mientras que se enfría. Bueno, acá pasa lo mismo, si hacemos ese procedimiento queda suelta. ¿Cuáles son los principales usos? Los principales usos los hemos conversado, son las carpetas de rodamiento, ¿sí? Ya vimos que pueden ser con características superficiales y estructurales juntas o separadas, y también lo que es para refuerzo de caminos en aquellos caminos donde hay una condición de deterioro o hay una condición de envejecimiento, ya sea de la capa asfáltica o de la estructura en sí. Se hace un refuerzo, se le coloca una mezcla asfáltica por encima, evaluando y estudiando ciertos aspectos y comportamientos y determinando parámetros. No es tan sencillo o azarosamente el espesor que se coloca, pero no lo vamos a ver aquí, pero es una de las aplicaciones también de las mezclas asfálticas, entre otras. Bueno, una foto de la planta asfáltica, vamos a ver ahora algunos videos, donde tenemos las diferentes tolvas con los diferentes agregados que componen la mezcla asfáltica y van ingresando por una cinta transportadora inferior al horno, que aquí está la imagen. Luego
se hace la mezcla, se transporta por el canquilón hasta la parte superficial que tiene una tolva, y luego esta es un presilo para evitar la segregación desde la caída de aquí arriba hasta la parte del camión, y aquí se almacena una cierta cantidad y se vuelca sobre el camión. Esto es una planta continua, las hay plantas discontinuas, por pesadas, etc. Hay todo un mundo atrás de lo que es las plantas elaboradoras de mezclas asfálticas. Acá vemos una, que es una de las normalmente utilizadas en las obras viales. Bien, aquí el video vamos a tener que verlo. Estoy comenzando. Allí se está viendo, creo que el video está sin sonido. Se ve que la planta es móvil, pues la transportan a cada uno de los lugares, se ven las distintas partes de un esquema de la planta, y vemos el canquilón que le decía que se mueve, se posiciona. Eso tiene que ver con lo que es la parte de emisiones atmosféricas, la cabina de mando, el horno. Ahí hace algunas descripciones, porque bueno, si bien esto es un video comercial, pero muestra las distintas tolvas y las distintas partes que tiene la planta, donde se incorporan diferentes agregados, las cintas transportadoras inferiores, que estas son las que se regulan las velocidades para lograr la dosificación, y abajo tiene una cinta grande o que junta todos los agregados que se van a volcar. Ahí hace un corte, un esquema de lo que es el horno en la parte interior, con el quemador que va calentando, va secando los agregados. Obviamente se generan gases que son liberados y tienen distintos tipos de filtros estáticos, bueno, etcétera, más tendiente a la parte de ambiente. También podemos tener filtros de manga, como lo que se va a ver allí ahora, donde va filtrando todo el material particulado para que no sea emitido a la atmósfera. Lo distinguimos por la coloración, más allá de hacer los ensayos de ignición y de emisión que puede llegar a tener la planta. Se hacen a simple vista, podemos determinar si una planta está eliminando algún material que no sería vapor de agua. Bueno, lo que sería la parte del mezclado, del agregado con el asfalto, y el ascenso a través del canquilón que les mencionaba hasta la parte superficial. Podemos tenerlo con presilo o no, en este caso una planta más pequeña no tiene, y el vaciado o el llenado a el camión para luego ser transportado a la obra. Vemos ahora, vamos a ver si funciona aquí, sí, un video, pero de la planta real, donde se ven los hilos, nuevamente las distintas cintas transportadoras. Más allá de las especificaciones que menciona en cuanto a la producción y demás, como es un video comercial, lo que quiero es que veamos las distintas partes y cómo se produce la mezcla asfáltica en una planta asfáltica. Está mostrando el sistema de rodamiento de los hornos, allí la parte interior de los hornos, las paletas mezcladoras, es decir, todo lo que se vio anteriormente en forma esquemática, que lo va mostrando más en detalle, acá muestra la planta real. Cada uno de las tolvas tiene un material. Es importante que se respete que cada tolva tenga su material y no haya una mezcla, porque si no se estaría incurriendo en un error en lo que es la dosificación de la mezcla. Y la gran ventaja de este tipo de plantas es la, posibilidad de transportarla rápidamente de una obra a la otra, una vez terminada la obra, justamente. Si alguien quiere hacer una consulta, que veo que levantó la mano, hágala, no hay problema. Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Cómo sería el tema de la superficie a cubrir? O sea, porque cada silo tiene 7,2 metros, decía, metros cúbicos. Sí. Cada uno. Y después, ¿cuánto, o sea, en kilómetros, suponiendo una calle? ¿Cómo sería la superficie que va a cubrir eso?
Ahí lo que está dando es digamos, el volumen de la tolva. En realidad, el dato técnico que necesitaríamos de la planta son las toneladas horas de producción que tenga. Hay distintas plantas con distintas capacidades, 50 toneladas hora, 100 toneladas hora, 200 toneladas hora, etc. Luego nos vamos a adelantar que... Eso se calcula por hora, ¿no? ¿Cómo? Siempre es por hora, toneladas hora. Normalmente la producción, la eficiencia de la planta viene dada en cantidad de toneladas hora, es decir, la capacidad que tiene de producir. Bien. Luego, para saber, digamos, qué velocidad vamos a tener en el frente de avance en la colocación de la carpeta asfáltica, está faltando un dato, es decir, bueno, ¿cuánto entra de mezcla asfáltica por metro cúbico? Bueno, cuando lleguemos a ver lo que es el método Marshall, la dosificación, vamos a ver que la mezcla asfáltica tiene 2,4 toneladas por metro cúbico. Básicamente como el hormigón, al tener 2,4 toneladas por metro cúbico, si nosotros tenemos el ancho de la calzada, normalmente 7,30 metros, bueno, dependiendo del tipo de vía que sea, 7,30 metros por 5 centímetros, 7 centímetros, vuelvo a repetir, es un ejemplo de espesor de carpeta por 1 kilómetro, tenemos la cantidad de metros cúbicos multiplicado por 2,4, da la cantidad de toneladas en ese kilómetro de pavimento. Y bueno, en función de la cantidad de toneladas que produzca por hora la planta, vamos a ver qué cantidad de horas necesita andar la planta. Y si abastece para 1 kilómetro o no, dependiendo de la planta. No, de nada. Bueno, y ahora esa mezcla... Profe, una consulta. ¿Sí? No sé si se vio en el video, ¿decía con gas natural o con qué funciona? ¿Con gas envasado, digo? ¿Con qué funciona la planta? No, funcionan con fuel oil la mayoría de los quemadores, ya que las plantas se instalan en obradores donde no hay gas natural, salvo plantas asfálticas que estén en ciudades grandes y que sean móviles, pero que sean implantados de forma tal que quedaron fijas, digamos, ya que hay un abastecimiento de mezcla asfáltica para tareas diarias. A ver, vamos a dar un ejemplo. La ciudad de Córdoba tiene normalmente en la circunvalación o en ubicaciones periféricas plantas asfálticas que son móviles pero están fijas, de distintas empresas que fabrican mezcla asfáltica y, digamos, por una licitación, etcétera, le venden a distintos organismos, básicamente la municipalidad o algún otro, donde con esa mezcla asfáltica se hacen reparaciones, intervenciones y demás. Entonces, allí podría llegar a tener algún tipo de combustible gaseoso, gas natural. Pero envasado no, porque los consumos son elevados y a no ser que, de acuerdo a la magnitud de la obra, justifique un tanque de almacenamiento de gas, tal que, digamos, sea más barato que fuel oil. Pero normalmente con fuel oil, la mayoría de las plantas. O gas natural, repito, en instalaciones que son permanentes. Gracias. Ingeniero. Sí. Una consulta. ¿Cuántos grados levanta ese horno rotativo y si los gases de la combustión suelen utilizarse para ir calentando los áridos o directamente se desechan? Bueno, es lo que veíamos algunas clases atrás, donde el calor incorporado a los agregados, en una primera instancia se va como vapor, los gases, no recuerdo exactamente el número, pero pueden rondar los 200, 300 grados, lo que son los gases en la parte, digamos, de la salida. Sí, por la posición del horno, pueden que los gases colaboren con el secado de los agregados. Pero normalmente es el calor interno el que va secando los agregados. ¿Y cuál era la otra pregunta que me hiciste? ¿A qué temperatura llegaba el horno? ¿A qué temperatura llegaba qué? El horno, o sea, ¿qué temperatura levanta? Bueno, justamente ahí están las temperaturas de los gases y la temperatura de toda la mezcla es la que habíamos hablado en función del requerimiento que tenga la mezcla asfáltica y el tipo de asfalto que tengamos, ¿sí? O sea, normalmente puede rondar los 150, los 160 grados, los 180, 170 grados de mezclado,
pero dependiendo del tipo de asfalto que estamos utilizando. Con la viscosidad, recuerden todo lo que vimos en las clases anteriores. Esa es la temperatura de la mezcla. Bueno, y les decía entonces que una vez elaborada la mezcla, hay que colocarla a la mezcla, y vamos a ver un equipo, que hemos visto algunas imágenes, pero estas son las terminadoras, digamos, son los equipos utilizados en la colocación de la mezcla. Cuando la mezcla es llevada con el camión, como veíamos ahí recién en la imagen, y que ese camión vuelca sobre la parte delantera de la terminadora, ahí lo estamos viendo, sobre la tolva que tiene adelante, y la terminadora, a través de una cinta que tiene en la parte central, lo lleva hacia la parte posterior, desde una cinta delantera hacia la parte posterior, donde la parte posterior tiene un tornillo sin fin, ¿sí?, que distribuye la mezcla hacia los laterales. Y luego, con la plancha que tiene de calefacción, y además de calefaccionar, la presión suficiente para ir realizando la primera etapa de densificación de la mezcla asfáltica que se da en la plancha de la terminadora. Luego vienen otros procesos que lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá vemos el sistema más completo con algunas imágenes, un camión, la misma terminadora y atrás el equipo o el tren de compactación. Otra foto más cercana de otra terminadora, pero el procedimiento es el mismo. Esto ya hemos visto un video anterior. Y acá vamos a ver un video de la parte, sí, que funciona, ahí está, de la parte trasera de la terminadora, donde la mezcla ha pasado de la parte de adelante hacia atrás, ¿sí?, y lo está distribuyendo sobre la superficie. Y allá tenemos uno de los equipos de compactación. Ahí se ve el camión que está descargando la mezcla en la parte delantera. Y luego el equipo de compactación en la parte posterior, que acá se ve de nuevo, es el que va realizando la compactación. Rodillo de neumático y luego un rodillo liso. Hay algunas otras posturas, de acuerdo a diferentes criterios, donde primero pasan el rodillo liso y luego el neumático. No vamos a entrar en esa discusión, pero son dos equipos para la compactación. Normalmente el neumático y luego el liso. Bueno, ¿qué es lo que buscamos de las propiedades de la mezcla en cuanto a las cuestiones estructurales? Deben ser estables, tienen que resistir las deformaciones que producen las cargas, ¿sí?, normales, tangenciales, y van a depender de el tamaño, la textura de los agregados, las características y el porcentaje de asfalto, que es una de las cosas que finalmente vamos a terminar de determinar, y el grado de compactación que tenga la mezcla, ¿sí? Y tiene que ser duradero para que no se desintegre bajo las acciones, ¿sí?, las acciones, las cargas y los agentes atmosféricos. Y en cuanto a las superficiales, dijimos que tenemos que tener un porcentaje óptimo de ligante más un porcentaje de vacíos adecuados para evitar un fenómeno que se llama exudación, ¿sí?, ya lo explicamos. Y también agregados que no se pulan al tránsito. Porque todas estas fallas, ¿sí?, originan lo que, o disminuyen la fricción del neumático calzada, es decir, atentan contra la adherencia del neumático y la calzada. Es decir, tenemos que tener un coeficiente de rozamiento elevado aún con pavimento mojado. ¿Qué es todo esto? Es decir, que en función de la cantidad de ligante óptimo que le coloquemos a la mezcla y el porcentaje de vacíos, vamos a evitar, por ejemplo, el fenómeno de exudación. ¿Exudación qué es? Es que se ha colocado una cierta cantidad de asfalto de más de lo necesario, y cuando el tránsito lo solicita al pavimento, el asfalto excesivo escurre hacia los vacíos que tenga la mezcla. Si los llena los vacíos y no encuentra ningún lugar hacia donde ir, asciende hacia la superficie. Y se generan esas manchas o espejos que vemos en las calzadas, en las rutas, donde es, digamos, es como un espejo, donde es una excelente pista de patinaje, ya que no tiene prácticamente ningún tipo de aspereza, y genera, digamos, una condición de
inseguridad a la hora de un pavimento mojado, sobre todo cuando hay un frenado de emergencia. Y si los agregados también se pulen rápidamente, quiere decir que la cara expuesta sobre la superficie pierden la aspereza, y si pierden la aspereza, bueno, genera la misma situación anterior. No hay suficiente fricción entre el neumático y la calzada, con lo cual un frenado de emergencia, digamos, no frenaría la distancia necesaria. Para ello, y esto también lo hemos mencionado, tenemos diferentes tipos de mezclas, ¿sí? Clasificadas por temperatura, clasificadas por la cantidad de vacíos que tenga la mezcla, el tamaño máximo del agregado, la granulometría y el espesor de colocación, ¿sí? Ahí se ven algunos ejemplos de una mezcla densa, como tenemos más agregados gruesos, pero también hay otros agregados de otros tamaños, ¿sí? Una mezcla semidensa, donde le está faltando algún tipo de tamaño, ¿sí? Y una granulometría discontinua, que ya tiene ausencia de un tamaño, por ejemplo, y que a su vez tiene una cierta porosidad que puede ser necesaria para algún funcionamiento deseado, como una macrotextura. Bueno, vamos a ir hablando un poco más después sobre lo que son las cuestiones de las granulometrías discontinuas en algunos tipos de mezclas. Bueno, empezando con lo que es el proyecto de la mezcla, es decir, cuando empezamos a pensar en cómo vamos a hacer la mezcla, tenemos que pensar en la calidad del asfalto que vamos a utilizar, que esto es lo que hemos visto en las clases anteriores. El tipo y la calidad de los agregados, que ustedes ya lo han visto junto con la granulometría de los agregados en otras materias anteriores, y que siempre, repito, todas las veces digo lo mismo, los agregados juegan un papel fundamental en la mezcla asfáltica y que, les voy adelantando, normalmente forman parte del 95% de la mezcla, con lo cual es casi la totalidad, y que muchas veces se pierde de vista que en función de cómo se los combina, de los tamaños que tiene, cuál es la granulometría que se va a conseguir, y que en función de la granulometría se obtienen diferentes prestaciones de las mezclas asfálticas. Y lo que vamos a terminar viendo, que hasta ahora no han visto, es el contenido de asfalto en la mezcla, en la etapa de la elaboración y el control. El ligante ya lo vimos, y los otros dos los traen ya, digamos, de otras materias, aunque algo vamos a comentar ahora. En cuanto a los asfaltos, recordar que tenemos dos temperaturas que están en función de la viscosidad para lo que es mezclado y para lo que es compactado, ¿sí? Recordemos que para lo que es mezclado, si temperaturas inferiores no secamos los agregados, y temperaturas superiores podemos tener un envejecimiento del ligante, y para lo que es la etapa de compactado, temperaturas inferiores no logramos la densidad, y temperaturas superiores podremos tener un escurrimiento de la mezcla que no es deseado, ¿sí? Habíamos hecho también una analogía con el tiempo de fraguado, es decir, que la temperatura, desde que se realizó la mezcla hasta que lo coloco, la mezcla se realiza a una temperatura mayor, ¿sí? Una mezcla mayor, y cuando lo llevo al tramo, obviamente la mezcla va perdiendo temperatura por la distancia de transporte, ¿sí? Esa mezcla no debe llegar con una temperatura inferior a la que se necesita para la compactación, ¿sí? Entonces ahí hay una temperatura que nos va a dar un tiempo, que va a ser el tiempo de transporte para que podamos compactarla, ¿sí? Ahí yo siempre les hago como esa analogía con respecto al tiempo de fraguado en cuanto al hormigón. Si bien no tiene nada que ver, pero para que ustedes puedan vincularlo o hacer el link con algún material que ya vengan conociendo de materias anteriores. Recordarles que para las temperaturas de mezclado y de compactación está establecido el rango de viscosidad de 2 y 3 POAs, ¿sí? Para determinar para cada tipo de ligante asfáltico cuál es la temperatura, repito, de mezclado y la de compactación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Bien, el tipo y calidad de los
de los áridos o agregados pétreos, sabemos que los agregados se conocen como los áridos para los caminos, y son las partículas inertes, ¿sí?, que se obtienen de la naturaleza o por un proceso de trituración de la roca. Ya les mencioné que forman aproximadamente el 95% de la mezcla, y que como nombre genérico reciben el nombre de arena, piedra, grava, piedra triturada, etc. Bueno, acá es a título informativo que tengan un cuadro resumen de las diferentes normas o ensayos y sus respectivas normas, tanto DNB como IRAM, para cada uno de las determinaciones que se quiere realizar y para cada uno de los agregados, en el caso de grueso o fino. Bien, granulometría, ¿sí? Ya les mencioné, es una propiedad muy importante de la mezcla asfáltica, afecta a muchas de las propiedades, es decir, el desempeño de la mezcla asfáltica, y hemos hablado en función de cómo se hace la granulometría, que puede ser densa, semidensa o grueso, dependiendo de cómo hagamos la combinación, ¿sí? Es decir, por favor, no confundir la granulometría de cada uno de los agregados, es la granulometría propia del agregado. Por ejemplo, de la fracción 6,19, de la fracción 0,6, de la fracción 6,12, etc. Esa es la granulometría de un tipo de agregado que se va a colocar en la mezcla asfáltica. Arena también, por ejemplo. Ahora, la granulometría de la mezcla asfáltica es la granulometría del conjunto de los agregados mezclados. Es decir, tomo 2 o 3 agregados y los mezclo, y esa mezcla va a dar una granulometría resultante de esa mezcla, ¿sí? No confundir granulometría individual de los agregados con la granulometría del conjunto de los agregados, ¿sí? Aunque parezca una soncera, suelen confundirlo, y es importante tenerlo presente porque vamos a trabajar luego sobre eso. Bueno, una granulometría, esto es una forma esquemática, los agregados son partidos, los agregados triturados dan una trabazón porque tienen caras planas que permiten superficies de contactos mayores que los redondeados, dan una mayor resistencia y una mayor estabilidad dentro de las mezclas. Acá tenemos un ejemplo de redondeados, se ve que la superficie o la longitud de contacto son menores que en el caso anterior. Una granulometría más o menos bien graduada, donde tenemos agregados gruesos, finos, asfalto, aire. Una granulometría no tan bien graduada, ¿sí?, donde vemos que tenemos más agregados gruesos, poco finos, y la presencia de una cantidad de asfalto excesivo que acá lo pone como flotando, digamos. El esqueleto granular se encuentra flotando dentro de lo que sería el ligante, y no hay un contacto entre los agregados para dar la trabazón del agregado, que es lo importante dentro de la mezcla. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para componer una mezcla de agregados y que esa mezcla presente las características que estamos deseando? Bueno, perdón. Tenemos diferentes curvas granulométricas límite de distintos organismos. El que estamos viendo allí es de Vialidad Nacional, que es el viejo, digamos, porque hay otro más nuevo, pero establecía, por ejemplo, para las capas de rodamiento, para los concretos asfálticos, había otros también, cuál era el tamaño que debía tener para cada uno de los tamices. Por ejemplo, para el 3/4, en el medio entre 70 y 90, la ausencia de estos dos, en el 8, el 32 y el 55, y en el 200. Es decir, nosotros mezclábamos diferentes agregados y en estos tamices teníamos que cumplir con este entorno. Pero tenía la ausencia de algunos. Luego salió el pliego más nuevo del año 2017, donde vemos que ya están completos los otros tamices, y por ejemplo establece para una mezcla asfáltica de tamaño máximo 12 o tamaño máximo 19, cuáles son los entornos granulométricos para la mezcla. Repito, mezclo diferentes agregados y
el porcentaje de pasante que tiene, por ejemplo, en el tamiz de media, para esta mezcla tiene que andar en el 80, en el 95. Para el tamiz 4, entre 47 y 65, y para esta otra, entre 42 y 60. Es decir, la mezcla resultante tiene que estar dentro de este entorno que nos propone, en este caso, este organismo que es Vialidad. También tenemos otros organismos, como por ejemplo la Comisión Permanente del Asfalto, que es un organismo de mucha trayectoria dentro del país, que tiene también otros usos granulométricos, que no estaban presentes en esta normativa, pero que en esta normativa ya muchos de ellos han sido incorporados, ¿sí? Pero se los menciono a la hora de que lo tengan presente, que puede ser, digamos, de utilidad para alguna mezcla muy específica que no esté contemplada dentro de lo que es el pliego de Vialidad Nacional. Bien, vamos a dejar hoy por acá, luego vamos a continuar mañana con lo que es ya el método Marshall, es decir, vamos a entrar en el proceso de la dosificación de la mezcla, cuáles son los distintos aspectos y cuáles son los distintos procedimientos en forma teórica, y luego vamos a ver al final, como hicimos en el práctico de clasificación de asfalto, vamos a hacer el práctico de dosificación de mezcla, obviamente a través de esta forma virtual, que no es la más aconsejada para un práctico laboratorio, pero es lo que tenemos, tratando de comentarle todos los detalles, así como hicimos en el práctico anterior. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, una sola consulta. ¿Cómo dijo que llamaba el último organismo, el que no era Vialidad Nacional? Aquí está abajo, Comisión Permanente del Asfalto, CPA. Allí tienen una biblioteca en la página de diferentes papers, diferentes artículos publicados, publicaciones en congreso, de un sinnúmero de temas. La Comisión Permanente del Asfalto tiene muchísimos años, no recuerdo exactamente ahora, no sé si de la década del 40, por allí. Tiene infinidad de estudios, bueno, infinidad de cosas. No sé si están todas publicadas, creo que no, pero algunas sí. Por ahí, cuando bucean por la web, en vez de hacer otras cosas, pueden usar ese tiempo para bucear en algunas de estas cosas que son, digamos, un poco más académicamente interesantes. Y hay muchísima información, no solo en cuanto a material asfáltico o a materiales asfálticos, así como suena el nombre, sino que todo lo concerniente a lo que es vial, diseño estructural, refuerzos, métodos de cálculo, de refuerzos, métodos de tránsito para estimación de tránsito, bueno, un sinnúmero de estudios y de estudios, como digo, más allá del material asfalto propiamente dicho.